Bueno, gente, bien llegados y bien llegáis a Generación Millennial, la sección de Play Presta de la vuestra generación. Ah, los videojuegos, qué cosa más prestosa, ¿eh? Son lo más. Los videojuegos son la cosa más guay del mundo. Hombre, a lo mejor igual tampoco más la violencia y todo eso, pero... la temporada pasada, Santi. Pero los videojuegos molen lo más grande. Pero guay no vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hablar de salones arcade. Ah, eso sí. Todo el mundo que vivió en esa época, acuérdase de ese salón recreativo de Huelva, de esos sales minerales de videojuegos, esos vicios que también los llamaban así, porque este sitio mágico tiene nombres mil, como el miembro viril. Tiene nombres mil, tiene nombres mil, tiene nombres mil, el miembro viril. Pero en aquel tiempo las cosas ya eran diferentes. Ahora, grábeste jugando y la gente mira para ti como juegues y te anima. De aquella, cuando estabas jugando, había gente mirando para ti, pero ya eran los macarras del barrio que estaban esperando a que terminaras y a lo mejor, si se te daba muy bien, igual llevabas una hostia. Bueno, pero por suerte para mí, los videojuegos no son lo mío. La tecnología en general no es lo mío. Porque, Marcos, ¿puedes creerte que lo de manos libres ya es mentira? Que tú vas en coche, yo iba en coche de un collacio, puse el manos libres porque entraba una llamada por teléfono y que el volante hay que seguir agarrándolo, que casi vamos para el parado. ¿Tú sabes qué susto? Menos mal que el coche no era mío, porque la verdad es que hubiera sido, pues ahí el ridículo que hice. No estás grabando esto, Marcos. Pero claro, da un poco igual que los videojuegos se te vean mal, porque eso además es un sitio para socializar, es donde tú vives a jugar y de paso a echar un huello a la moza que te presta para ver si podías hablar con ella. Recordáis que hablar con ella si la conoces, si no, no tiene sentido y es un acosador, ¿eh? Entonces deja ahí esa mierda. Entonces debes hablar con ella hasta que ella pues igual decidía irse con uno que sí que se daban bien los videojuegos y tenía el récord del Super Pan y del Sega Rally y la de su madre. Y nada, la vida ya es muy injusta, como dijo Paulo Coelho. Nietzsche. ¿Qué? Que no te metes palabras. Échame, a la mierda ya, corta. Casi voy para el... Menos mal que el coche no era mío, pero bueno, ahí tuvimos esperanza. ¡Les perres del bable! De seguro que ese ya era Arcadia Espada. Quedéme con la matrícula.